por qué hay sacerdotes que visten prendas caras, ya sea muchas veces, pues a lo mejor el móvil que lleva el sacerdote, cosas que parecen a lo mejor muy vistosas para la gente, ¿no? Que como les chirría, ¿no? Y luego otra es por qué los agrarios muchas veces están adornados ya sea con piedras preciosas, con oro y tal, y por qué ese oro que está ahí dentro pues no se vende y se da a un pobre. Sé que está relacionada con la primera, pero son un poquito distintas. Muy bien. Vale, la primera parte quizá es más difícil. La primera parte quizá es más difícil porque admite más respuestas. O sea, ¿por qué un sacerdote a veces viste prendas caras o tiene cosas caras? Quizá porque es vanidoso. Podría ser, es una respuesta que no hay que excluir. O sea, que los curas tenemos todos los pecados que los demás. Quizá porque nos han destinado una parroquia en la que hay gente que le gusta vestir bien y entonces, y son así un poquito pijos, y entonces te regalan una sudadera de Scalper o te regalan en fin, un jersey del ganso, que también puede ser por eso. Quizá porque tienes una madre que va a las rebajas y no puede resistirse a la tentación de comprarle a su niño una cosa estupenda. Podría ser. En cualquier caso, tengo que decir que, en fin, el traje que solemos llevar a los sacerdotes reduce mucho la capacidad de creatividad en eso del vestido, ¿no? Entonces, o sea, que esto da de sí lo que da de sí. Eh, y luego, la cuestión de las cosas de las que el sacerdote se sirve, pues efectivamente, ahí también hay muchas posibilidades. O sea, que un sacerdote hoy en día parece que necesita ordenador, tiene toda la pinta, si no, yo ahora no podría estar dándose esta charla. Que necesita un teléfono al que se le puede instalar WhatsApp, digo, pues parece que si no es muy difícil tener grupos hoy en día. O sea, es evidente que hay una serie de cuestiones que el sacerdote necesita. Bueno, puede pasarse en la frenada, claro, como cualquiera. Pero ahí la respuesta, no sabría qué más deciros. Digo, o sea, me parece que es razonable que el sacerdote tenga cosas y a la vez es muy razonable que procure no, en fin, no pasarse de frenada, ¿no? Es más fácil responder a la segunda. Es más fácil responder a la segunda. Dice, ¿por qué hay sagrarios de oro? Mirad, porque un sacerdote no tiene ningún problema en comer en un plato de Duralex. O sea, no es que los sacerdotes tengan en sus casas, imagino, las grandes vajillas de porcelana del Patín y beban en unas copas repujadas. Pues, pero si un sacerdote ama, probablemente desea expresar su amor haciendo que la sangre de Cristo esté contenida en una copa de oro y que el cuerpo de Cristo esté reservado en un lugar de oro. Porque eso nos hace bien. Pensad que el sacerdote y los fieles, digo, porque quien paga el sagrario de oro y quien paga el cáliz de oro no suele ser el sacerdote, sino son los fieles. A los fieles nos hace bien amar a Cristo, aprender a Cristo que se ha hecho hombre con el mismo corazón con el que nos amamos entre nosotros. Y si incluso la persona más pobre, cuando se casa, está deseando regalarle a su mujer un anillo que sea de un metal precioso, parece lógico que los cristianos tengan un enorme deseo de regalarle a Cristo que se ha quedado entre nosotros cosas buenas. Eso me parece que es fácil de entender si entendemos que Dios no es simplemente una idea, sino alguien a quien se le puede amar y que los hombres cuando amamos, amamos regalando. Y luego, por último, me parece que a veces los que no somos santos tendemos o sea, como decir, o una cosa o la otra. O cuido a los pobres, o trato bien al Señor en la Eucaristía. O trato bien al Señor en la Eucaristía, o cuido a los pobres. Pero si tú miras a los santos, es lo contrario. Porque han sabido amar a Cristo y tratarle muy bien, se han preocupado de los pobres de una manera increíble. Si vosotros vais alguna vez a Asís, veréis en el museo los vasos sagrados que mandaba hacer San Francisco, el más pobre, el santo que ha pasado en la historia de la Iglesia como el más pobre y más preocupado de los pobres. Si vosotros conocéis la vida de Santa Teresa de Calcuta, veréis hasta qué punto ella procuraba vivir de la Eucaristía y tratar bien a la Eucaristía. Lo que cuando no somos santos, los que cuando en definitiva nos falta amor, nos parece que tenemos que elegir una cosa u otra, pues resulta que a los santos una cosa les lleva a la otra. No sé si he respondido, espero que sí, o que por lo menos os sirva para pensarlo.